Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde la curiosidad es nuestra mejor compañera y donde siempre buscamos desentrañar esas anécdotas que nos dejan con la boca abierta, esas que te hacen decir, no me lo puedo creer. Hoy, amigos, hoy les tengo una historia que promete dejarlos picados, enganchados, completamente cautivados. Imaginen esto, una fiesta de esas legendarias, de las que se cocinan a fuego lento con los ingredientes perfectos, música hasta que el sol se atreva a asomarse, risas que retumban en cada rincón, y la sensación inconfundible de estar rodeado de las mejores almas. Y al día siguiente, cuando uno esperaría encontrar a todos sucumbiendo a los encantos de la recuperación, sumidos en un dulce letargo de resaca, resulta que alguien, uno de nuestros protagonistas en esta aventura, sorprende a todos con respuestas que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sí, escucharon bien. Demet, nuestro protagonista inesperado, ha decidido romper todos los moldes, desafiar todas las expectativas, y créanme, las consecuencias de esta noche épica son de lo más fascinantes, profundas y sinceramente un poco desconcertantes. Prepárense, pónganse cómodos, acomódense en su sofá o donde sea que nos estén viendo, porque esta historia va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Y si por azares del destino aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto, la hora de la verdad para darle a ese botoncito rojo que está ahí abajo. Porque aquí, mis amigos, siempre les traigo lo más jugoso, lo más intrigante, lo que realmente vale la pena compartir. No se queden afuera de esta comunidad que crece y se nutre de estas historias increíbles. Pues bien, todo comenzó una noche de sábado, de esas en las que la ciudad entera parecía vibrar con una energía especial, como si el universo conspirara para crear el escenario perfecto para una noche inolvidable. Habíamos organizado una reunión, una de esas que uno planea sin demasiada formalidad, sin un guión estricto, pero que con la magia de la buena compañía y el ambiente propicio, termina por convertirse en un evento memorable, un hito en la historia de nuestras amistades. Música a todo volumen, luces tenues que acariciaban las sombras, y la compañía selecta de los mejores amigos, esos que te conocen sin tener que decir una palabra. Demet, como siempre, estaba en el epicentro de la acción, irradiando esa sonrisa que tiene el poder de iluminar cualquier lugar, esa energía contagiosa que te impulsa a bailar, a reír, a vivir el momento con una intensidad palpable. Bailó, rió a carcajadas, compartió anécdotas que nos hicieron doblarnos de la risa, básicamente vivió la fiesta al máximo, como si no existiera el mañana, como si cada instante fuera un tesoro a coleccionar. Y eso, mis amigos, es precisamente lo que hizo que todo se volviera mucho más interesante. Sí, definitivamente mucho más interesante. Lo normal, lo predecible, lo que uno esperaría después de una noche de tal magnitud, sería un domingo de resaca apoteósica, de buscar desesperadamente el control remoto para bajarle al volumen infernal de los recuerdos, y de anhelar ese vaso de agua con limón que te devuelva a la vida, que te saque de ese estado de letargo inducido por la diversión. Pero Demet, como bien saben los que me siguen de cerca, es un caso aparte, un enigma andante, una anomalía deliciosa en el tejido de lo cotidiano. Al día siguiente nos habíamos citado para un brunch, un encuentro tranquilo, con la promesa de comentar los mejores momentos de la noche anterior, de revivir esas anécdotas que con el paso de las horas, ya empezaban a perfilarse como leyendas, y por supuesto, para ver quiénes eran los más valientes, los más osados, los que se atrevían a recordar todo con la mayor nitidez posible. Y ahí, justo en ese momento, amigos, fue donde comenzó la verdadera sorpresa, el giro inesperado que nadie anticipaba. Normalmente, cuando uno se encuentra con alguien después de una fiesta de esa envergadura, las primeras conversaciones suelen girar en torno a lo obvio, a lo esperable. ¿Te acuerdas de X, que dijo algo hilarante? ¿Qué pasó con Y, que se lanzó a bailar esa canción icónica? Estaba tan divertido cuando... Las respuestas suelen ser un poco borrosas, salpicadas de lagunas mentales, de esos vacíos que solo se rellenan con la ayuda de los demás, reconstruyendo los hechos como si fuéramos arqueólogos de la memoria. Pero con Demet, olvídense de eso. Olvídense de las respuestas vagas, de los creo que sí, y de los encogimientos de hombros. Cuando le pregunté con esa curiosidad pícara que solo surge después de una noche así, si recordaba haber dicho algo particularmente gracioso, su respuesta no fue un simple sí o no, ni siquiera un titubeante creo que sí. No. Demet me miró con esa chispa característica en sus ojos, esa luz de inteligencia que siempre lo distingue, y con una calma que desarmaba, dijo, claro que lo recuerdo. Fue cuando tú, Emmet.
Y o de una conversación animada sobre la filosofía del absurdo aplicada a la elección de nuestros atuendos, pronunciaste una frase que resonaba con la dualidad de lo existencial y lo trivial. Y en ese preciso instante me di cuenta de que era fundamental para la cohesión grupal, para mantener el espíritu elevado de la velada, la imperiosa necesidad de mantener un nivel de humor elevado. Por eso ideé una pequeña anécdota improvisada sobre el color de tus calcetines, que, por cierto, estaban en perfecta armonía con el tono general de la conversación y la estética del momento. Me pareció una forma sutil y efectiva de aligerar el ambiente y potenciar la conexión entre nosotros. Ahí no más. ¡Boom! Un análisis casi psicológico de la situación, una justificación elaborada que iba más allá de lo superficial, y hasta un comentario detallado sobre mis calcetines, que según él estaban en perfecta armonía. Yo me quedé helado, amigos. Literalmente paralizado. ¿De dónde sacaba esa claridad cristalina, esa capacidad de desglosar un evento tan efímero con tanta precisión? Y la cosa no paró ahí. Fue solo el principio de una serie de revelaciones que nos dejaron boquiabiertos. A medida que avanzaba la conversación, cada pregunta que le hacíamos, cada intento de ponerlo a prueba, de ver si realmente recordaba algo con la nitidez que afirmaba, era respondido con una precisión que dejaba a todos con la mandíbula desencajada. No era solo que recordara los eventos, no era un simple ejercicio de memoria fotográfica. Era que los analizaba, los contextualizaba, les daba un significado, e incluso hacía observaciones que iban mucho más allá de lo superficial. Era como si esa noche de fiesta, en lugar de nublarle el juicio, le hubiera activado alguna especie de supermemoria. Una especie de disco duro mental que no solo almacenaba, sino que procesaba y organizaba la información con una eficiencia asombrosa. Por ejemplo, alguien, no recuerdo quién, le preguntó qué le había parecido la música de la noche. En lugar de un simple me gustó o estuvo bien, la respuesta de Demet fue una verdadera clase magistral de apreciación musical y análisis de ambientes. La selección musical fue bastante ecléctica, debo admitir, pero creo que jugó un papel estratégico y fundamental en la progresión de la noche. Empezamos con temas que fomentaban la charla y la relajación, creando una atmósfera de bienvenida y de establecimiento de conexiones iniciales. A medida que avanzaba la madrugada, la intensidad fue aumentando gradualmente, seleccionando ritmos que naturalmente invitaban al movimiento, al baile y a la expresión corporal desinhibida. Hubo un momento específico, alrededor de las 2 de la madrugada, en que la elección de ese clásico de los 80, Don't Stop Believin', provocó una oleada de nostalgia colectiva que fue absolutamente palpable. Sentí una energía vibrante, una conexión emocional colectiva que trascendía la mera escucha de la canción. Fue, si se me permite la analogía, el punto álgido emocional de la velada musical. A ese nivel de detalle, de análisis minucioso, uno empieza a preguntarse seriamente si Demet no llevaba un pequeño grabador oculto, si no era parte de algún experimento social clandestino, o si, en realidad, estaba viviendo en una dimensión paralela donde las fiestas se analizan como si fueran casos de estudio. Lo más curioso de todo, y lo que más nos intrigaba, era la forma en que lo decía. No había pretensión en su voz, ni rastro de alarde. Era natural, fluida, como si esa fuera su forma habitual de procesar la información, su lenguaje innato. Pero, ¿quién procesa una fiesta de esta manera? ¿Quién, mientras baila y ríe, está a la vez catalogando la música, analizando las interacciones sociales y guardando cada detalle en una especie de disco duro mental supereficiente? Empezamos a teorizar entre nosotros, a buscar explicaciones racionales para algo que se sentía casi mágico. ¿Sería que Demet, en realidad, no había bebido tanto como parecía? O quizás para él el alcohol no afectaba su capacidad de retención de memoria, sino que, por el contrario, la potenciaba de alguna manera misteriosa, abriendo compuertas neuronales que para el resto de nosotros permanecen cerradas. Alguien sugirió que a lo mejor tenía una forma innata de procesar la información de manera más profunda, una capacidad inherente para la observación y el análisis, y que la fiesta, al ser un evento con tantas variables, simplemente le había dado una cantidad ingente de material para su procesador interno, permitiéndole así demostrar su asombrosa habilidad. Recuerdo vívidamente que Marco, uno de nuestros amigos más escépticos, un tipo que siempre busca la lógica detrás de cada fenómeno, se acercó a Demet con una sonrisa pícara, tratando de tenderle una trampa, de pillarlo en alguna inconsistencia. Le dijo con ese tono de desafío amistoso: a ver, Demet, sácanos de dudas. Ya que pareces tener una memoria que rivaliza con la de una computadora, ¿te
¿Acuerdas de la conversación que tuviste con mi tía Hortensia sobre la crianza de los geranios? Yo al escuchar la pregunta me estaba preparando mentalmente para otra respuesta elaborada, quizás una disertación sobre las necesidades hídricas y lumínicas específicas de estas plantas, o una explicación detallada de las variedades de geranios. Pero Demet, con una calma que ya empezaba a ser un poco inquietante, casi divina, respondió sin el menor titubeo: sí, Marco, claro que la recuerdo. Tu tía Hortensia estaba preocupada por la falta de floración en sus geranios, ¿verdad? Le comenté que la causa más común era la falta de luz solar directa. Le expliqué que la mayoría de las variedades de geranios necesitan al menos 6 horas de sol directo al día para poder florecer abundantemente. Además, le sugerí la posibilidad de un exceso de riego, que puede inhibir el desarrollo floral al asfixiar las raíces, y le recalqué la importancia crucial de un sustrato bien drenado para evitar la acumulación de humedad. Le pregunté si había seguido mis recomendaciones y si le había dado buenos resultados, y para nuestro asombro general, amigos, al día siguiente Marco le contó a su tía Hortensia, y ella confirmó la conversación en cada uno de sus detalles y los consejos que Demet le había dado. Impresionante. Ahí fue donde el asombro se transformó, de forma casi imperceptible, en una especie de admiración genuina, y para ser completamente honestos, hasta un poco de envidia sana. ¿Quién en su sano juicio no quisiera tener esa capacidad de recordar detalles minuciosos, de analizar situaciones complejas con esa claridad meridiana, de poder revivir una noche de fiesta con tal precisión que parece una grabación perfecta? Demet no solo nos sorprendió con sus respuestas, nos hizo reflexionar sobre nuestras propias capacidades, sobre cómo procesamos los eventos que nos rodean y sobre todo, sobre cómo nuestra memoria funciona bajo diferentes circunstancias. Nos hizo darnos cuenta de las limitaciones, y a la vez de las maravillas, de la cognición humana. Nos quedamos un buen rato hablando de ello, debatiendo con pasión y curiosidad. ¿Por qué algunos de nosotros recordamos todo con una nitidez asombrosa, como si tuviéramos una cámara de vídeo en la cabeza, mientras que otros luchamos por hilar 2 frases coherentes después de un par de copas? ¿Es algo genético, algo que se hereda? ¿Es una cuestión de entrenamiento, de práctica, de ejercitar nuestra memoria como si fuera un músculo? ¿O es simplemente la química compleja de nuestro cerebro, esa intrincada red de neuronas que en algunas personas parece funcionar de una manera excepcionalmente eficiente? Demet, por su parte, se mostraba humilde, casi restándole importancia a su prodigiosa memoria. Decía que simplemente prestaba atención, que le gustaba observar los detalles, que le resultaba natural conectar las cosas y buscar patrones. Pero seamos honestos, amigos, para la mayoría de nosotros, esa naturalidad que él describe se parece mucho más a un superpoder, a una habilidad extraordinaria que raya en lo sobrehumano. La conclusión a la que llegamos ese día, entre risas cómplices y preguntas que flotaban en el aire sin una respuesta clara, es que Demet, tras esa fiesta, no solo nos dejó con la boca abierta y una sensación de asombro perpetuo, sino que nos dio un tema de conversación fascinante y, sobre todo, nos hizo reflexionar profundamente sobre la complejidad de la memoria humana. Nos demostró de una manera irrefutable que a veces las personas que parecen estar viviendo el momento al máximo, las que parecen estar más inmersas en la euforia y la diversión, son también, paradójicamente, las que mejor lo están registrando, las que lo están almacenando con una fidelidad sorprendente. Y que quizás la verdadera sorpresa no reside en el simple hecho de que alguien recuerde, sino en la profundidad, en la claridad, en la riqueza de los detalles con los que lo hace. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. La historia de Demet, nuestro amigo con una memoria post-fiesta que nos dejó con la boca abierta, con un montón de preguntas interesantes flotando en nuestras mentes y con una nueva perspectiva sobre la capacidad humana. Espero de corazón que hayan disfrutado de este relato tanto como yo disfruté viviéndolo y contándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Conocen a alguien con una memoria verdaderamente excepcional, casi fuera de serie? ¿Creen que el alcohol realmente puede afectar la memoria de forma tan drástica, o hay otros factores más profundos en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, me nutren sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante, tan entretenido y tan revelador como para que les den ganas de ver mucho más de lo que tenemos para ofrecerles, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros.
Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todas esas personas que disfrutan de una buena historia y que se quedan fascinadas con los misterios de la mente humana, para que también se enteren de esta curiosa y asombrosa anécdota. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y han llegado hasta el final de esta historia, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras futuras historias, de nuestras sorpresas y de todos los contenidos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por dedicarme su tiempo y su atención. Un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, mis queridos amigos. Hasta la próxima aventura.